Buenos días. Vamos a continuar con lo que es el avance. En este caso vamos a ver el marco conceptual, más que todo ya el marco conceptual de la parte de lo que es los componentes del sistema de contabilidad integrada. Entonces, vamos a continuar con esto, ¿no? Todo viene en lo que es en el marco conceptual para la realización de esta contabilidad integrada, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el eje principal es la constitución política del Estado, y viene en ese orden, ¿no? En el grado de lo que es lo más relevante. La ley 1168, la ley 2042, 482, 004 y las resoluciones supremas. Entonces, la ley 1178 es la de administración y control gubernamental, de administración presupuestaria, de gobiernos autónomos municipales, de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna, es en Marcelo Quiroga Santa Cruz, y lo que aprueba las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y los que modifican lo que es el sistema de contabilidad integrada. Entonces, un sistema de contabilidad integrado considera que cumple los siguientes requisitos: registro universal, registro único, diseño de un sistema de contabilidad integrada, dirección de momentos de registro contable, conceptualización amplia de términos y recursos. El sistema de contabilidad, primero lo que hace es busca la integración de sistemas que se produce a través del procesamiento de información de los registros. Luego está la parte presupuestaria, que corresponde a la parte de la ejecución para que se realice un buen resultado de la gestión pública. De ahí tenemos la parte de lo que es la parte patrimonial, donde va a existir el uso de lo que es el asiento de doble partida, conversión de partidas de rubros presupuestarios a cuentas contables. Y la parte financiera, cómo se está realizando la ejecución financiera, en este caso, de todo lo que se ha presupuestado, ¿no? En una gestión. Seguimos con el plan único de cuentas. Todo plan único de cuentas en la parte contable, de lo que es la parte de contabilidad integrada, tiene activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y también existen las cuentas de cierre y las cuentas de orden. Ya sabemos que es el pasivo, ¿no? Hemos ya visto mucho de lo que es los pasivos. Y en la parte de cuentas de cierre y cuentas de orden, mayormente las cuentas de orden se da cuando existen ejecución de un proyecto para ofrecer garantía. ¿Qué es un activo? Son bienes y derechos que permiten la prestación de servicios o producción de bienes, incluye gastos que se difieren en ejercicios futuros. Eh, los registros de gastos, perdón, me voy a la parte final. Van a disculpar. Está bien. Pasivo es un conjunto de obligaciones ciertas y contingentes. Se incluyen ganancias cuya apropiación pueden ser diferidos en ejercicios futuros. Es un patrimonio diferente, eso conocemos, una diferencia entre el activo y el pasivo, por lo cual va a representar el patrimonio de la institución pública. Ingresos, la manera de fuentes de recursos que existe durante la operación, ya sea en venta de bienes y servicios, o también puede ser transacciones corrientes, ¿no? Es una manera de ingreso para la institución. Los gastos van a ser ya para que ocurren en el ejercicio fiscal en cuanto al uso de fondos en beneficio de la sociedad, ¿no? Cuentas de cierre van a registrar lo que son aquellos eventos que se están dando durante la gestión pública para realizar algún cierre a ver, por ejemplo, de contratos, ¿no? De contratos para ciertas, de contratos para cierta ejecución presupuestaria, solamente se utilizan de manera contingente y eventuales, ¿no? De acuerdo a la importancia que se va a realizar esta utilización de las cuentas. Cuentas de orden van a registrar lo que son algo que altere, ¿no? A la parte patrimonial, a la parte de garantía, digamos, que va a beneficiar a una institución o a una sociedad. Y vamos a entonces seguir.
disculpar. No quiero recorrer. Ahora sí. Los niveles de desagregación. Título está como la parte principal. Capítulo, grupo, cuenta. De ahí viene subcuenta, auxiliares, cuentas de cierre y subcuenta, ¿no? El título es la parte principal. Estamos hablando de la parte del plan de cuentas, ¿no? Plan de cuentas, plan único de cuentas. Parte principal en que se divide el plan de cuentas como activo, ¿no? Capítulo, desagregación de los títulos de naturaleza de los conceptos disponibles, por ejemplo, grupo, desagregación de capítulos por conceptos genéricos, no sé, caja, cuenta, desagregación de lo que es los grupos por conceptos específicos. Perdón, aquí era activo, activo corriente, y en grupo está disponible y en cuenta, la cuenta del activo disponible, ¿no? Subcuenta última, desagregación del plan de cuentas, auxiliares, cuentas de imputación o transaccionales, ¿no? Que se relacionan con la tabla del sistema. Cuentas de cierre, permiten el cierre de cuentas de recursos y gastos corrientes. Cuentas de orden van a reflejar los hechos de interés de la administración para dar a conocer su posible efecto en el patrimonio. Aquí tenemos título como activo, capítulo activo corriente, grupo disponible, cuenta banco, subcuenta, cuenta única del tesoro, cuentas de orden, bienes de dominio público. Y aquí tenemos algunos auxiliares, ¿no? Algunas cuentas auxiliares que mayormente son de uso en una operación contable. Luego está los clasificadores presupuestarios que de acuerdo a la modalidad del registro contable se utiliza estos clasificadores presupuestarios: institucional, recursos por rubro, por objetos de gasto, por finalidad de función, por fuentes de financiamiento, de organismos financiadores, de sectores económicos y geográficos. Cuando existe un presupuesto aprobado, lo que se tiene que tomar en cuenta es el instrumento que vamos a utilizar disponible, de la parte de lo que es en cuanto a la política fiscal, recursos del Estado que prevé los proyectos que se va a tomar en cuenta. Luego está la parte de lo que se toma en cuenta del presupuesto, ¿no? Y en el programa están los proyectos, qué actividades se van a realizar. Entonces, ¿cuál es la estructura programática de los presupuestos, ¿no? Los dos primeros dígitos denotan el programa. Ya los 14 segundos dígitos denotan el código, ¿no? Y los tres últimos dígitos denotan la actividad, ¿no? Cuando ya esto más que todo, cuando nosotros vamos a ver o cuando se realiza en la parte del sistema de contabilidad de un paquete contable, ¿no? La utilización del CIGEP en otros términos sería. Momentos de registros. Entonces, cuando existe la parte de registros de recursos, tenemos la estimación, que son cuando se aprueba el presupuesto, percibido y devengado de recursos. En los momentos de recursos también está el devengado, cuando va a existir el cobro, ¿no? De la venta de bienes y servicios. Y el percibido cuando ingresan los fondos en las cuentas bancarias o una entidad recaudadora. En los momentos de registro de gastos son cuatro: apropiación, compromiso, devengado y pagado. Es cuando la apropiación del registro de presupuestos de entidades del sector público por objeto de gasto. Compromiso confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario. El devengado se registra la obligación de pago, ¿no? Como institución que existe una obligación de pago a cierto proyecto, a cierta actividad. Y el pagado cuando ya existe el pago, ¿no? Por que se, se hizo el uso de fuentes en beneficio de la institución. Entonces, hasta aquí vamos a ver esa parte. Les voy a compartir un video. Primero este video.
El Estado es la sociedad política y administrativamente organizados. Nuestra Constitución señala que el Estado es una sociedad establecida en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. El Estado tiene tres elementos: territorio, poder y población. El fin del Estado es el bienestar social. El Estado regula la convivencia social. El gobierno es responsable de ejecutar los fines del Estado. El gobierno es un conjunto de órganos públicos a quienes se delega el ejercicio supremo de la soberanía que reside en el pueblo. Para ejecutar los fines del Estado, el gobierno emplea la administración pública. El gobierno está organizada en órganos: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Estos tienen independencia, separación, existe coordinación y cooperación entre estos órganos. La administración pública, que es el medio por el cual el gobierno pretende alcanzar el bienestar social, es el conjunto de órganos administrativos. Conjunto de órganos administrativos que realizan actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios en beneficio de la sociedad. Las entidades públicas organizadas están de acuerdo a la estructura del Estado plurinacional. La administración pública está regulada por la Ley número 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales. Esta ley tiene como finalidades la administración y la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. La ley busca una eficiente y una eficaz captación de los recursos públicos. En el marco de las competencias de las entidades, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, tienen derecho exclusivo de los tributos municipales, tasas y patentes y otros ingresos. Por lo tanto, deben ser eficaces y eficientes en la recaudación de esos recursos. El uso de los recursos debe ser eficaz y eficiente. El uso es eficaz cuando está orientada a metas, eficiente cuando se optimiza estos recursos para alcanzar las metas. El sistema de contabilidad integrada apoya a calcular la eficiencia del uso de los recursos. Otra finalidad es disponer de información útil, oportuna y confiable. La información es útil, oportuna cuando uno lo necesita, y confiable de que está respaldado por información, por documentos confiables. El sistema de contabilidad integrada proporciona información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones. Otra finalidad de la ley es que todo servidor público asuma responsabilidades por el logro de objetivos, por la forma y resultados. Todo servidor público que reciba o custodie valores rinde a través del sistema de contabilidad integrada.
Otra finalidad es desarrollar la capacidad administrativa para impedir e identificar el manejo incorrecto de los recursos públicos. Se desarrolla la capacidad administrativa cuando se implementan los sistemas de administración y control gubernamental mediante reglamentos específicos, mediante manuales de procesos y procedimientos, guías e instructivos. Para alcanzar los fines, la ley establece bajo el enfoque sistémico sistemas para programar y organizar, sistemas para ejecutar las operaciones y sistemas para controlar las actividades ejecutadas. Los sistemas que conforman la programación y organización son los sistemas de programación de operaciones, sistema de organización administrativa y sistema de presupuesto. El sistema de programación de operaciones define acciones de corto plazo, define operaciones y requerimientos para la ejecución de operaciones. Establece metas a alcanzar en la gestión. El sistema de organización administrativa se sujeta a las acciones y operaciones establecidas en la programación de operaciones. La organización administrativa es un medio para alcanzar las acciones de corto plazo. El sistema de presupuesto prevé los montos y las fuentes de los recursos y asigna estos recursos a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones. El sistema de administración de personal provee los recursos humanos necesarios para alcanzar las acciones de corto plazo, ejecutar las operaciones. El sistema de administración de bienes y servicios provee bienes, servicios, consultorías, obras necesarios para ejecutar las operaciones y alcanzar las acciones de corto plazo. El sistema de tesorería y crédito público. Aquí podemos observar dos sistemas. Sistema de tesorería que tiene que ver con la administración de efectivo o equivalente de efectivo. La principal herramienta es el flujo de caja. Y crédito público, este sistema permite que las entidades puedan contraer deudas, ya sea internas o externas, ya sea de corto o largo plazo. El sistema de contabilidad integrada registra todas las transacciones, sean presupuestarias, contables o de tesorería, en un sistema único, común, oportuno para generar información para toma de decisiones. Integra al sistema de presupuesto, a la tesorería y a la contabilidad patrimonial. El sistema de control gubernamental tiene como propósito mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración, mejorar la generación de información, mejorar la rendición de cuentas y mejorar la capacidad administrativa. El control se realiza sobre el funcionamiento de los sistemas de administración. El artículo 12 de la Ley 1178 señala que el propósito del sistema de contabilidad integrada es incorporar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable. Conocer el destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Generar con base en los datos financieros y no financieros información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Voy a compartir un video más. Primero voy a esperar que cargue. No.
principios de contabilidad integrada. Naturaleza. Un principio de contabilidad es una verdad fundamental, una ley o doctrina principal que señala los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad integrada son una adaptación de los principios de contabilidad generalmente aceptados a las particularidades del sector público. Concepto. Los principios de contabilidad integrada constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable del sistema de contabilidad integrada. Su propósito es informar los distintos criterios de evaluación, contabilización, exposición, información y consolidación de los hechos económicos financieros que se registran en la contabilidad del sector público. Los principios pueden clasificarse en postulado básico, principios referidos al objeto de medición, principios que establecen requisitos mínimos de exposición, principio básico o postulado básico, equidad. El registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias y financieras deben ser preparados de forma ecuánime y objetiva y bajo un criterio equitativo. El registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras se efectúan de manera imparcial, sin pretender afectar intereses de ninguna de las partes involucradas. Principio de legalidad. Los principios de contabilidad deben estar de acuerdo con las disposiciones legales. Los hechos económicos financieros de las entidades del sector público se registran en el proceso contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. Cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la aplicación del derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera y los resultados en notas a los estados financieros. Principio de universalidad y unidad. Todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales deben estar registradas en un sistema único, oportuno y confiable. El sistema debe registrar todas las transacciones. El registro de las transacciones en un sistema único, común, oportuno y confiable, ya sea afectando según la naturaleza de cada operación a sus componentes en forma separada, combinada o integral mediante el registro único. Principio de devengado.
debe registrarse en el momento en el que se puede reconocer el recurso y gasto para determinar el resultado económico. El reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico y su efecto en el patrimonio debe registrarse en el momento en que sucede el hecho sustancial que determina su origen y queda perfeccionado desde el punto de vista de la legislación o práctica contable. El devengado de recursos se produce cuando se crea una relación jurídica entre la entidad y terceros por la entrega de bienes o la prestación de servicios, por lo que se genera un derecho de cobro por parte de la entidad y una obligación de pago por parte de terceros. El devengado de gastos se produce cuando se genera la obligación de pago en favor de terceros por la recepción de bienes o servicios a conformidad, adquiridos por la entidad al vencimiento de la fecha de pago de una obligación o cuando por un acto de autoridad competente se dispone a efectuar una transferencia a terceros. El devengamiento de gasto implica la afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes, es decir, la ejecución presupuestaria. Es a partir del devengado que se produce el asiento de partida doble en la contabilidad. El principio de ente. Los estados contables del sector público se refieren siempre a un ente público. Ente contable es una institución de la administración pública con personería jurídica propia, patrimonio independiente, responsable de administrar recursos y gastos asignados y diferenciados en el presupuesto general de la nación. Es responsable de cumplir objetivos y metas que debe producir estados contables. Para fines del sistema de contabilidad integrada, la administración central se constituye en un solo ente. Principio de entidad en marcha. Las normas básicas, los principios de contabilidad y sus estados financieros presumen la continuidad indefinida de las operaciones del ente de acuerdo con su norma legal de creación. Principio de ejercicio. Es el periodo en el que la entidad pública debe medir los resultados económicos de ejecución presupuestaria y situación financiera. El ejercicio contable comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Principio de moneda de cuenta. Las transacciones deben efectuarse en bolivianos o la moneda corriente de curso legal vigente en el país. Principio de uniformidad. El registro contable de los estados financieros debe ser elaborado aplicando los mismos criterios de identificación, valuación y exposición durante el ejercicio económico. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y patrimonios deben registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente. Principio de prudencia. La medición o cuantificación de los hechos económicos financieros del ente debe adoptar un criterio preventivo. Principio de evaluación de costo. Las transacciones se registran por su valor original de adquisición, construcción y producción. El valor de costo es la suma de dinero pactado y demás costos y gastos incidentales necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Principio de importancia relativa o significativa.
principio de importancia relativa o significatividad. Al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas básicas, debe actuarse con sentido práctico. Principio de exposición. Los estados financieros deben tener toda la información básica y complementaria para que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera para tomar decisiones pertinentes. No, es la parte explicativa de algunas diapositivas que tenemos en el material. A ver, vamos a ver esta, algo pequeña. No, estaba hablando de esos principios, ¿no? Principios de la contaduría integrada. Entonces vamos a ver, yo voy a explicar algo de manera resumida, solamente la parte conceptual, porque ya mucho ya lo explico en el video, ¿no? Dicen, ¿cuáles son los principios de la contabilidad integrada? Se expresa de la siguiente manera, dice que son una adaptación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGAs, y más que todo se acopla ya al sector público. Claro que no todos los principios son de igual manera que los principios que conocemos nosotros. Entonces, la interpretación de estos principios contables debe tomar lo que son los siguientes aspectos. La misión primordial de las entidades gubernamentales es prestar servicios sin fines de lucro, excepto las empresas públicas, ¿no? Existen empresas públicas que sí prestan servicios y perciben un recurso, ¿no? La naturaleza de la administración financiera pública que se rige por disposiciones legales, las cuales utilizan elementos de administración y control que van a regular el ingreso y el gasto público que está generando la institución. Y la preeminencia de la norma legal sobre las normas técnicas. Entonces, la norma legal siempre va a estar por encima de todas las normas técnicas. Todas las normas técnicas están a base de las normas legales. Entonces, ¿qué constituyen los principios de contabilidad integrada? La base teórica en el cual se fundamenta todo el proceso contable. Nosotros ya hemos visto el proceso contable en la primera clase, ¿no? Que son la retroalimentación, luego de ahí de la retroalimentación viene lo que es el registro y la transacción. De la transacción está el registro de la clasificación, resumen y toma de decisiones. Entonces ese ciclo contable es lo que va a mostrar el proceso contable de todo lo que es el uniforme, de todo lo que es las transacciones que existen, ¿no? Uniformando ya el término económico, ¿no? En este caso, el boliviano es la manera de expresar contable. ¿Quién ha editado? Voy a bajar. ¿De quién su audio está activado? No logro identificar. Ya. Ya hemos visto esto, ya le he explicado los principios, ¿no? Uniformidad, devengado de recursos y gastos, empresa en marcha, evaluación al costo, momentos de registros. Esto igual lo han explicado. Sí, ya lo han explicado eso en el material que les facilité. El presupuesto aprobado. Entonces, como yo he indicado, para que existan los momentos de registro de transacciones económicas, lo que se requiere antes de utilizar estos momentos es
que exista un presupuesto aprobado, ¿no? Tiene que existir un presupuesto aprobado destinado a beneficiar una obra social, un proyecto. Entonces, como aquí dice, es un instrumento de política fiscal de mediano plazo, de carácter indicativo, articulado con el Plan de Desarrollo Económico y Social, el PDS, ¿no? Contempla lo que es el Estado, las entidades públicas del Estado plurinacional, mediante el cual se identifican y cuantifican recursos financieros, ¿no?, que el Estado prevé percibir. Entonces, ¿cuál es la estructura programática del presupuesto? Entonces, si yo me voy a utilizar ya un paquete contable, como hoy en día se utiliza el CIGEP, perdón, nos indica aquí los dos primeros ceros, ¿no?, nos indica el programa, ¿no? Dígitos denotan el programa. Los 14 segundos dígitos denotan el código SYSIN del programa y los últimos 3 la actividad. ¿Cuál es el programa y este programa a qué va a estar destinado? ¿Con qué actividad? Entonces, esas categorías programáticas van a definir el presupuesto en el cual se está destinado cierta inversión, ¿no? Aquí tenemos el clasificador presupuestario, ya les explico el institucional, que va a reflejar, va a tomar lo que es la naturaleza jurídica, nivel institucional y entidad, el código de denominación y la sigla. En los recursos por rubros, identifica el origen de los recursos del sector público, aquí va destinado cuál es el origen, agrupados por categorías homogéneas de actividad económica y el carácter de las transacciones. Clasificador por objetos de gasto va a clasificar de manera ordenada y sistemática